Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Buenas noches, hermanos. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Les amo mucho, pero aparentemente hay menos hermanos que llaman, porque están viniendo poquitos. Hermanos, tal vez el tema no sea tan llamativo como el tema de la escatología. Pero, hermanos, es un tema muy importante. Y, hermanos, más aquí tengo un libro que el hermano me regaló que se titula Pecados Respetables. Hermanos, más adelante, tal vez el próximo miércoles en 8, de hoy en 15, ya vamos a empezar a ver algunos pecados. Y sin lugar a dudas, vamos a tocar algunos de estos pecados respetables. Estuve buscando el libro y uno de los pecados respetables que menciona el hermano es el orgullo. Pero, hermanos, vamos a ver que el orgullo fue el primer pecado que fue cometido. Y el apóstol Pablo le advierte al joven pastor y predicador Timoteo de no caer en la condenación del diablo. Estuvimos hablando acerca del ángel querubín protector, del rango más elevado, y por el pecado de orgullo, él cayó. Y no solamente es nuestro adversario, nuestro enemigo, pero es el enemigo de Dios. Hermanos, la semana pasada estuvimos enfatizando que tenemos que reevaluar nuestro concepto del pecado. Y sin saber que me iban a regalar este libro, hablamos acerca de que a veces no consideramos al pecado algo tan grave. Cuando pecamos decimos, cometí un error, conté una mentirita blanca, me equivoqué. Y todo menos de decir, he pecado, he ofendido
a Dios. Y por lo que yo hice, Cristo tuvo que morir en la cruz. Así que mencionamos Romanos capítulo 8, 7, la segunda parte del versículo donde dice: a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, el pecado, por inocente que lo consideramos nosotros, es sobremanera pecaminoso delante de los ojos de Dios. Así que estuvimos hablando acerca de eso la semana pasada, y antes de terminar esa idea, esa consideración de la enormidad que es el pecado en presencia de un Dios terriblemente santo. Y hermanos, para terminar esta idea de la pecaminosidad del pecado, quiero que consideren por un momento Adán y Eva. Ellos comieron el fruto prohibido, un acto de desobediencia que no lo consideramos tan pecaminoso, tan malo. Si le decimos a nuestro hijo, no comas la galleta, y si agarra la galleta y no come, no lo consideramos tan grave. Pero sí es grave, mi hermano, porque un pecado no tan grave, según nuestra manera de pensar, paga con intereses muy elevados. En la primera generación, Adán y Eva desobedecieron. Pero en la primera generación, ese acto de rebeldía llegó al homicidio. En la primera generación, porque Caín mató a su hermano Abel. Y les conté de la higuera del monte en la provincia de Misiones de Argentina. Una semillita muy pequeñita que cae al lado de un pino grande, pero a la medida que va creciendo esa higuera del monte, que es una
enredadera va enredando el pino hasta que lo seca. Y así es el pecado con nosotros. Empieza relativamente inocente, pero va enredando la vida y enredando la vida. Y la verdad es que la paga del pecado es muerte. Una separación eterna de Dios en el infierno. Así que recuerden, hermanos, que el pecado paga con intereses. Y ahora vamos a pasar ahí en la hoja número 2 al origen del pecado. ¿Qué fue el origen del pecado? Es el punto número 5 en la página 2 de sus apuntes. Y en primer lugar vamos a saber el origen del pecado en el universo. Y para entender el origen del pecado en el universo, tenemos que considerar la creación de los ángeles. Así que quiero que abran sus Biblias, las que las traen, y si no, las que están viendo la pantalla acá detrás, en Ezequiel capítulo 28. Y nomás por el momento vamos a ver los versículos 14 y 15. Y antes de leer estos versículos, quiero enfatizar de que la Biblia no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad. Hay muchas cosas que no entendemos y la Biblia no habla mucho de la creación de los ángeles, pero la Biblia enseña que los ángeles y todos los rangos de ellos, arcángeles, querubines, serafines, ángeles, no son eternos, fueron creados por Dios, son hechura de Dios. Y aquí en Ezequiel 28, 14 y 15, dice: tú, querubín grande, o sea, Lucero, el que llegó a ser Satanás, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de las piedras de fuego.
Pero en el 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Así que los ángeles son seres creados. Y de ahí vamos a ir al libro de Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Y vamos a empezar en el versículo 4. Y recuerda que aquí en este pasaje Dios está convenciendo o haciéndole recordar a Job de su ignorancia en cuanto al origen de todas las cosas. Y en el verso 4, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las estrellas del alba se refieren a los ángeles. Y los hijos de Dios se refieren a los ángeles. Y da a entender aquí que los ángeles fueron creados antes del mundo físico. Porque cuando Dios fundó las bases de la tierra y puso su piedra angular, ya estaban cantando y alabando las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Así que sacamos las conclusiones de estos pasajes tan breves de que los ángeles son seres creados y que fueron creados antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, volviendo a Ezequiel, capítulo 28, y en el versículo 15, nomás leímos una parte. Vamos a empezar
con las primeras palabras, pero vamos ahora a leer todo el texto. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. Así que los ángeles que fueron creados perfectos, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos cayeron. Y ya mencionamos que la caída de ellos se debía al orgullo, la condenación del diablo es el orgullo. Pero para leer algo acerca de la caída de los ángeles, abran sus Biblias ahí en el libro de Isaías, capítulo 14. Y quiero leer empezando en el verso 12 y voy a leer hasta el 17. Dice en Isaías 14, 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el pecado que hizo caer este ángel querubín protector, un ser creado. Quiso no solamente ser igual que Dios, ser semejante al Altísimo, pero quería ocupar el lugar de Dios. Y dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y luego Dios dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra
que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Hermanos, recuerden lo que acabamos de leer y abran sus Biblias en el Evangelio según a San Lucas, capítulo 10 y el verso 18. Cristo está hablando aquí y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y ya les había leído este versículo en una de las primeras clases, pero lo que quiero enfatizar y hacerles recordar que donde cae un rayo destruye. Mencioné un bosque, cae un rayo en un árbol grande, frondoso, y el rayo destruye el árbol. Mantenga todo esto en mente, porque más adelante vamos a volver a mencionarlo. Y hermanos, vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 12 y el verso 4. Dice, hablando de Satanás, y su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y hermanos, por el contexto en Apocalipsis y por el contexto en Isaías capítulo 14, llegamos a la conclusión que estos pasajes son de doble referencia, que se refieren a la primera caída de Satanás, cuando él dijo: seré semejante al Altísimo, y fue arrojado desde el cielo y arrancó la tercera parte de los ángeles con él. Y en el libro de Apocalipsis, la segunda referencia se refiere a la segunda caída de Satanás. Quiero explicar, hermanos, ahora Satanás tiene acceso al cielo.
en el libro de Job, cuando fueron los demonios a la presencia de Dios a acusar a los creyentes, el diablo mismo estaba presente ahí. Y estando en el cielo, el diablo, en la presencia de Dios, le dijo a Dios: ¿has considerado a tu siervo Job? ¿Acaso de balde le sirve? No, él te sirve porque tú lo cuidas, porque tú le das todo lo que él quiere, porque tú eres un hombre tal vez el más rico del mundo. ¿Cómo no te va a servir? Y es cuando Dios le dio permiso a Satanás a tocar la vida de Job para que él sufriera tal vez como ningún otro ser humano ha sufrido. Más adelante vamos a ver todo lo que él sufrió, pero el diablo sí tiene acceso al cielo para acusar a los hermanos. Y cuando llega la tribulación que estudiamos en la escatología, a la mitad de la tribulación, recuerdan que estudiamos que el diablo y sus demonios van a ser arrojados del cielo hasta la tierra. Ya no va a tener acceso al cielo después de la mitad de la tribulación. Así que cuando Satanás dijo: seré semejante al Altísimo, él fue arrojado del cielo, pero siempre con el permiso de Dios de tener acceso al cielo. Pero cuando él es arrojado la segunda vez en el futuro, a la mitad de la tribulación, ya no va a tener acceso al cielo para acusar a los hermanos en la misma presencia de Dios. Y la primera vez cuando él cayó, antes tal vez de la creación del mundo, porque creemos que fue creado antes de la fundación del mundo y que su primera
caída también fue antes. Pero vamos a ver que algunos de los ángeles, algunos de la tercera parte de los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión a Dios, algunos fueron mandados directamente al Seol, al lado del sufrimiento del Seol, como prisioneros que ya no podían salir de ahí. Pero otros fueron dados libertad para atormentar y para posesionar a la creación de Dios. Creo que abran en sus Biblias ahí en Judas, versículo 6, Judas 6. Dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Sé que parte de los ángeles que participaron en la rebelión de Satanás están reservados en la oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Van a estar ahí hasta el juicio final, cuando están condenados para toda la eternidad en el lago de fuego. En Segunda de Pedro, capítulo 2 y el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que vamos a resumir. Cuando el ángel lucero, el querubín protector, quiso ser igual a Dios, fue arrojado del cielo. Y Cristo dijo que vio a Satanás caer como un rayo. Cuando él se rebeló, Dios dio la oportunidad a todos los ángeles de seguir a Satanás en su
rebeldía o de seguir fieles a Dios. Aparentemente, los ángeles tuvieron una sola oportunidad de escoger: seguir a su líder, al querubín protector, o de ser fieles a Dios. Porque no hay una indicación, no hay ninguna indicación en la Biblia de que hay ángeles que siguen cayendo. La Biblia habla de los ángeles del diablo, sea demonios o de los mensajeros de Dios, los ángeles que guardaron su primer estado, obedeciendo a Dios. Ahora, como les dije, la tercera parte de los ángeles decidieron seguir a Satanás. Y surge una pregunta, y una pregunta muy buena. Si Dios es Dios, y si Él es todo poderoso, el único ser soberano, eterno, el único Dios omnipotente, cuando Satanás y los ángeles se rebelaron, ¿por qué no se acabó con ellos Dios? Dios podía haberlos aniquilado, los podía haber destruido en ese instante. Pero ¿por qué no lo hizo? Bueno, la Biblia no dice en un versículo: Dios permitió que Satanás y los ángeles caídos siguieran adelante con su vida por tales y tales razones. La Biblia no dice eso. Pero a través de la Biblia nos indica en muchas partes por qué permitió que el diablo siguiera existiendo. Hermanos, el plan de Dios es eterno. Para Dios no hay ayer, hoy y mañana. Para Dios es un gran presente, porque Él es eterno. El tiempo no influye nada en Dios. En nosotros sí, pero en Dios no. Y el plan de Dios es eterno. Él sabía en la eternidad pasada todo lo que iba a hacer durante la eternidad. Y nosotros
vivimos en un lapso de la eternidad que se llama tiempo. Tiempo es un pedacito de la eternidad medido en años, en meses, semanas, en días, en horas, en minutos y en segundos. Pero Dios no está en los confines de la eternidad medida que es el tiempo. Nosotros sí. Así que el plan de Dios es eterno. Y Él sabía que iba a ser el hombre a su imagen. Él sabía que iba a ser al hombre con un libre albedrío, con una voluntad. Él podía haber hecho al hombre sin una voluntad, sin la capacidad de escoger. Pero en ese caso, los seres humanos en realidad no serían seres humanos, serían títeres manejados por Dios con unos cuerditos. Hermanos, Dios hizo al ser humano con un libre albedrío, porque Él quiere rodearse por toda la eternidad con seres hechos en su semejanza que quieren estar con Él, no obligados a estar con Él. Entonces Dios permitió que Satanás y los demonios y los que tienen libertad, no los que están reservados para el juicio, pero Él permitió que esos seres malignos siguieran su existencia para darle al hombre que iba a ser la oportunidad de escoger, de seguir y servir a Satanás o de seguir y servir a Dios. Y hermanos, en la actualidad, todo el ser humano o está sirviendo al diablo o a Dios. No hay más quien seguir. El hombre no puede decir, no, yo quiero ser neutra. No quiero seguir ni al diablo
ni a Dios. No, hermanos. Estamos sirviendo y amando a Dios, o estamos sirviendo y amando al diablo. En los tiempos de Cristo, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los religiosos, ellos decían: no, nosotros rechazamos a Cristo. No creemos que Él es el Mesías, pero sí estamos siguiendo a Dios. ¿Y qué nos dijo Cristo? En Juan 8:44, Él les dijo a aquellos religiosos y humanamente y hablando buena gente, Él les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, la pobre gente dice: todos somos hijos de Dios. No, hermanos. Para ser hijos de Dios, tenemos que nacer en su familia. Por eso, Cristo le dijo a Nicodemo, un religioso, le dijo: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo sinceramente andaba buscando a Dios. Y en la noche fue con Cristo y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. Hemos visto lo que haces y nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Y viendo su corazón sincero, Cristo le dijo: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y hermanos, los hijos de Dios somos los que hemos nacido de nuevo. Y los hijos del diablo, mucha gente buena, humanamente hablando, religiosa, pero no han nacido de nuevo y son hijos del diablo. Pues, a mí me duele decir eso, no me agrada decir eso, pero hermanos, es la verdad. Y Dios permitió que Satanás siguiera juntamente con sus demonios que tienen libertad, que siguieran existiendo para darle al hombre la oportunidad de escoger a quién iba a seguir. Dios no hizo títeres que por obligación
tenemos que amarlo. Él hizo seres humanos con un libre albedrío que tienen la capacidad de creer en Cristo y de recibirlo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La semana pasada la hermana Raquel leyó ahí en Mateo capítulo 8 acerca de que cuando Cristo entró en la casa de Pedro y su suegra estaba enferma y la sanó, pero no solamente la sanó a ella, pero a muchos enfermos que llegaron ahí y a gente poseída por demonios. Hermanos, los demonios de Satanás tienen la capacidad de posesionarse de los incrédulos. Y ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, que los demonios no pueden posesionar a un creyente, pero sí lo puede oprimir. Vea el caso de Job. Vea el caso de Pedro. Cristo le dijo a Pedro, le dijo, no, Satanás quiere zarandearlo como si fuera trigo. Quería oprimirlo. Y hermanos, el diablo sí nos puede oprimir. ¿Y qué dice, hermano? Efesios 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino de qué? De potestades celestes. Hermanos, los demonios nos quieren oprimir. El diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien pueda hacer caer para echar a perder su testimonio. Así que, hermanos, este asunto del pecado es muy grave. Tuvo su origen no aquí en la tierra, sino en el cielo, cuando el ángel del rango más elevado se rebeló contra Dios y quiso ser igual que Dios y ocupar el lugar de Dios. Así que cuando piensan en el pecado, piensan en el enemigo que tenemos, que como creyentes ya no nos puede
destruir. Pero si no tenemos cuidado, nos puede zarandear, nos puede no imprimir, oprimir. Y el diablo puede destruir nuestro testimonio. Así que vivan sus vidas con mucho cuidado, hermanos, porque el diablo anda como un león rugiente. Con esto terminamos. Ya tienen la tercera hoja de Jesús, ya lo repartieron, hermanos. Ya tienen su tercera hoja y la próxima semana seguiremos adelante. Saqué 40, hermanos, así que... Sí, muy bien. ¿Qué les ha parecido, como dice el programa? ¿Qué les ha parecido la clase? Está el doctor Alejandro, Dios te bendiga. Doctor, adelante, tiene una participación. Hermano. Los demonios, ¿te refieres a los demonios? No, ¿De qué tipo de energía están formados? Corríjanme si están formados los demonios que el ser humano a nuestro nivel no puede derrotar, por así decirlo. Bueno, hermano, si entiendo bien la pregunta, los ángeles son más elevados que el hombre. Y la prueba es que cuando Cristo vino, dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho un ser humano. Y en Hebreos 2:9 nos dice por qué. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él fue hecho un poco menor de los ángeles para poder morir por nuestros pecados. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Sí. ¿Cuál es la razón que el diablo aún tiene acceso al cielo? Apocalipsis 12. ¿La razón o la base bíblica? La razón. A la mitad de la tribulación, en el capítulo 12 de Apocalipsis, el diablo es arrojado del cielo y dice
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y a la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Así que él tiene acceso al cielo para acusarnos. Gracias, hermano. Es que, hermanos, cuando yo cometo un pecado, el diablo dice: ¿viste lo que hizo tu hijo? ¿Viste el hipócrita? Pero, ¿qué tengo yo? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Así que el diablo nos acusa y el Señor nos defiende. Y nunca perdió. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y nunca ha perdido una batalla, ¿no? Hermano, ahorita que usted comentaba me acordé de cuando sanó a la suegra de Pedro. Sí. Alguien curiosamente dijo: ¿saben por qué la sanó? Dice: para que les hiciera cena. Bueno, a lo mejor, pero Porque dice que se levantó, ¿no? Y les hizo comida. Pero, hermano, ahí está la prueba de que Pedro no fue el primer papa, porque era casado, Sí. tenía suegra. Amén. Y bueno, mejor me quedo callado. ¿Quién dijo ojalá? Bendito que no tuvo suegra. Amén. Lilia. No sé qué sea. No importa. Perfectos. ¿Qué dice, hermano? Es una frase idiomática mexicana. Pero- Dice Creo que con lo que he aprendido y poco, pero sabiendo que para entrar al cielo en realidad tenemos que ser perfectos, hermano, tiene mire, toda la razón. para entrar al cielo, usted tiene que ser tan perfecto como Cristo. Como Cristo. Amén. De otra forma no va a llegar. Pero ¿sabe qué? Cristo quitó sus pecados y le dio a usted la justicia de él. Así que usted no va al cielo por su justicia, usted va al cielo por la justicia de Cristo. Amén. Nuestra justicia, lo mejor de nosotros, es como trapos de inmundicia. No, nadie. Nadie Nadie. tenemos nada
Cristo nos da su justicia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Dice al que no conoció pecado, fue hecho pecado por por nosotros, nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Qué diferencia, ¿no? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Sí. Okay. Hermano, más adelante tal vez dos o tres lecciones más vamos a ver los 10 mandamientos. Vamos a ver en primera a los Corintios. Vamos a ver en Gálatas 5 y vamos a ver en segunda Timoteo 2 los pecados que nosotros cometemos, que destruyen nuestra relación con Dios y que destruyen nuestra relación con Dios en el sentido de comunión, porque la relación con Dios como hijos no puede ser destruida. Yo nací en la familia de mi papá y para siempre yo puedo hacer lo que puedo hacer y siempre voy a ser hijo de mi papá porque nací en su familia. Cuando nacemos en la familia de Dios, la relación puede ser destruida en el sentido de comunión, de convivio, de armonía, pero relación de padre e hijo nunca puede ser. Así que el pecado no destruye el hecho de que somos hijos de Dios, pero destruye esa relación íntima que tenemos con Dios y destruye nuestro testimonio delante de los demás. Y por eso, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Y más adelante, más allá, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿El doctor? ¿Y Mari? Pues, hermanos, el hermano tiene una observación muy importante.
Pero mucha gente, su relación con Cristo es una relación emocional. Sí, hay mucha música muy buena y todos están contentos y alabando, están en el cielo. Y lamentablemente mucha gente, cuando se acaba la emoción, se enfrían totalmente. Nuestra relación con Dios, primeramente, es una relación racional. Hay cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, yo tengo que entender intelectualmente que soy pecador. Yo tengo que entender intelectualmente si sigo en mis pecados, voy a ser juzgado y voy a ir al infierno. Yo tengo que entender con mi mente que Cristo murió para perdonarme, el inocente, dando su vida por el culpable. Y yo puedo entender todo eso, pero también tengo que tomar una decisión racional de arrepentirme y de entregarme a Cristo. Así que, hermanos, muchos piensan que la vida cristiana es pura emoción. No, hermanos, hay que entender con el raciocinio que Dios nos ha dado, esa capacidad mental, nuestra condición, y lo que hizo Cristo para rescatarnos de esa condición. Y entonces viene la emoción. Cuando Él me perdona, entonces estoy contento. Y mi emoción depende en lo que sé, no lo que siento. Cuidado con la cristiandad emocional. No sé si contesté. Yo creo que sí. Muy ¿no? buena Claro. observación, hermano, porque el 90% de la cristiandad ahora es pura alabanza y emociones, gritos y brincos. No, hermano, aquí está. Siempre hemos dicho eso, ¿no? Que nunca va por arriba tu experiencia de lo didáctico, de lo que viene en la palabra de Dios. A Mari y luego hermana Raquel. Hermana, libre albedrío solamente es la capacidad de tomar una decisión a base de lo que entiendo
que soy pecador, que me han descubierto al infierno, que Cristo murió por mí. Con mi voluntad tomo la decisión de aceptar a Cristo. O con mi voluntad puedo decir, no, yo no creo en nada de eso. Los dos, el rechazo y el de recibir a Cristo, los dos actos son actos de libre albedrío. Por eso, ¿quién fue que dijo escogeos hoy a quién? Josué dijo, escogeos, usa tu libre albedrío ahora para tomar la decisión. ¿Quién va a seguir? Pero mi casa y yo. Serviremos. Qué va. Amén. Muy bien. Hermana Raquel y Eliasí. Sí. Ujú. Del Altísimo. Ujú. Que es la sabiduría, ajá, por el Espíritu Santo, ¿no? La iluminación. Gracias por aclarar a Eliasí. Por su espíritu, ¿no? Dice la Biblia, que es la administración presente. Paulina. Ejemplos. Amén. Sí, definitivamente. Por eso dijo apóstol Pablo, ¿verdad? More la palabra de Cristo en abundancia en todos vosotros. No, no poquito, sino de día, de noche. El rey David así decía, no, aún dormido te pido que enseñes a mi alma. O sea, estamos hablando de un reino espiritual donde ahorita, como el hermano nos recordaba esa palabra, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, estás en un reino de un género de creación mucho más alto, contra principados, contra potestados, contra huestes, dice, espirituales de maldad que están aquí en las regiones celestes. Entonces, pero como dice Pablo, ¿verdad? La palabra de Dios es suficiente y tiene muchos ejemplos y tiene muchas verdades.
como el ejemplo, ¿no? de portar toda la armadura de Dios. Ajá. Hermanos, no quiero que me malinterpreten. Uno no tiene que ser un gran intelectual para ser salvo. Niños pueden ser salvos. Yo conozco a personas que ya a los 6 años ya aceptaron a Cristo. Lo único que tenemos que entender, yo soy pecador, he desobedecido. Y mi pecado me hace un castigo. Yo aprendí eso muy temprano. Cuando me desobedecía, mi papá me pegaba. Sabía que el pecado merecía un castigo. Pero un niño puede entender que Cristo tomó su castigo. Y hermanos, los papás, tenemos que enseñar a nuestros hijos desde la niñez. Vivíamos en Alaska. Y yo ya ni recuerdo qué maldad hice, pero hice una maldad, tenía como 7 años. Y mi papá me iba a castigar. Y mi hermana le dijo a mi papá, papá, no le pegues a mi hermanito, pégame a mí mejor, yo recibo el castigo. Y mi papá se dio cuenta que tenía una buena oportunidad y sí agarró a mi hermana y nos puso enfrente de ella y me dijo a mí, hijo, tú eres el que te portaste mal, tú mereces el castigo, pero tu hermana te ama y ella recibió tu castigo. Dios te ama, Cristo te ama y ella recibió su castigo. Tengo 85 años y todavía recuerdo a esos hermanos. Así que los que son papás de niños pequeños, aprovechen todas las oportunidades que puedan para enseñar a los hermanos. Porque cuando un niño se convierte, tiene toda la vida para vivir para Cristo. Cuando un adulto se convierte, ya la vida, ya no tiene toda la vida para vivir. Hermanos, en el pueblo de Cuba, aquí de Obregón a unos 100 kilómetros hacia la sierra, una viejita, según la gente, se murió a los 114 años. Y en la última semana de su vida aceptó a Cristo. Y el pastor que predicó su funeral, su título fue Una alma redimida, una vida perdida.
Amén, qué tremendo, ¿no? La clase. Vamos a dar la oportunidad a Armando por último, o si no levantamos ofrenda. Ya quieren culto aquí. ¿Hablamos de qué? ¿De la mente? Ah, ok. Hay cosas, ¿cómo dice el dicho? Hay cosas del corazón que la mente no puede comprender. Y donde no puede nadar la razón, puede bucear la fe. Y esa sale del corazón. Muy bien. Ahí está, la fe. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie entonces, sí. Rosita trae 5 anuncios. No traes anuncios ahora. A las 5:30 de la madrugada. Alabado sea Dios, dijo un pentecostal, hermano. Oh, hay calabacitas ahí atrás. Bueno, pues no están revisadas, así que usted revíselas. Muy bien. Muy bien, damos gracias, estamos de acuerdo. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre. Muchas gracias por la comunión, tu Santo Espíritu, Señor, tu palabra preciosa que nos renueva, como dice, Señor, tu misma palabra. Nuestros cuerpos se van desgastando, pero nuestro interior, Señor, se va renovando con el conocimiento pleno de tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada que falle, Señor, en tus promesas, en tu palabra. Gracias porque un día, Señor, tú vas a renovar nuestros cuerpos, los vas a glorificar, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa esperanza. Gracias por lo que se hablaba, Señor, de la justificación acreditada en nuestra cuenta, Señor, sin merecerlo. Gracias por nuestro hermano Ron de nuevo, Señor, su familia. Bendícele, bendice su viaje de regreso a Arivaca, y gracias